Atentos a la siguiente cita. El novelista ruso León Tolstoy decía: no hagas el mal y no existirá. Sus ideas sobre la no violencia activa influyeron en grandes personajes del siglo XX como Gandhi o Martin Luther King. Sin embargo, hoy en la tertulia de filosofía nos centramos en la cara más malvada del ser humano. Y para ello contamos con unos invitados que no son malos, no, son buenísimos. Tenemos con nosotros a Jorge de los Santos, artista plástico, a Mónica Esgueva, coach, escritora, economista, autora de este libro Mensajes para el alma, y también nos acompaña Luis Seguí, jurista y estudioso del psicoanálisis, que también ha publicado, por cierto, este libro sobre la responsabilidad criminal, psicoanálisis y criminología. Buenas tardes, bienvenidos los tres al programa. De entrada, me gustaría que el profesor Seguí, que Luis, hiciera una definición del mal, una primera definición de lo que sería el mal. Pues yo creo que empezaría con un interrogante. Hace unos años, cuando el Papa Benedicto XVI estuvo en el campo de Auschwitz, se preguntó en voz alta: ¿dónde estaba Dios en ese momento, cuando se estaba produciendo el Holocausto? Una pregunta que tiene lo suyo, porque efectivamente la teodicea, que es la expresión que utilizó Leibniz, la inventó Leibniz para definir lo que era la doctrina cristiana sobre el bien y el mal, es una pregunta que acompaña a la humanidad desde el comienzo. Entonces, la pregunta del mal no puede sino relacionarse con la cuestión del bien. Y desde el punto de vista de la teodicea cristiana, la pregunta tiene una importancia trascendental, porque si Dios es el creador de todo, también creó el mal. Esa pregunta se la hace San Agustín, y en sus confesiones San Agustín dice: todo lo que ha hecho Dios está bien. Entonces, para responderse sobre ¿también creó al diablo y creó el mal?, la respuesta la da el propio San Agustín. Dice: no, Dios creó solamente el bien, pero le dio al sujeto el libre albedrío como para que elija el no bien, el mal, aunque se condene. Mónica, antes de que Jorge intervenga, Mónica. Pues yo es que creo que hay como dos vías más o menos de pensamiento más popular que bueno, tienen sus sutilidades según la filosofía occidental, oriental y según la religión, pero en principio hay, yo creo, dos vías. Una es pensar que el mal es intrínseco al ser humano y al grupo de seres humanos, y otra es que es externo y que de alguna manera pues nos seduce para que entremos en ese mal. Yo no creo que sea... Mi propia creencia es que no comparto ninguna de las dos. Yo creo que dentro de nosotros está el yin y el yang, como dicen los orientales, está el bien y el mal, está la semilla para los dos. Podemos ser potencialmente un Hitler y potencialmente la Madre Teresa de Calcuta. Yo creo que depende de qué parte alimentemos para que saquemos fuera una u otra. Jorge, ahora sí. Sí, normalmente se ha considerado el mal como una especie de defecto de serie, ¿no? O sea, como algo, una carencia, digamos, que tiene el ser. Se supone, yo quizá por ilustrarlo un poco con un ejemplo que sería más fácil, porque además da un poco de pudor siempre hablar del mal, ¿no? El mal es algo muy grande y su ejercicio, la maldad, es algo muy grande y muy poco dado a las palabras como para intentar reducirlo a palabras, ¿no? Pero normalmente siempre se ha considerado que es una carencia, es una falta. Yo no llego a, el mal es la ignorancia, yo no he llegado al conocimiento, que sería el bien, en fin, siempre esa es la consideración normal que se tiene, ¿no? que son cuestiones circunstanciales. Esto implica fundamentalmente dos cosas. Implica que se suponga que haya una situación donde todo es bien, o sea, donde no existe el mal, y esto es lo que Michel Serres llamaba la duplicidad de lo real. Esto es el fundamento, digamos, de la metafísica, o sea, es que haya un paraíso, que haya una utopía, una sociedad utópica donde el mal no existe. O sea, aquello que debería ser es así. Sin embargo, yo coincido perfectamente con Mónica cuando dice que el mal es sustancial hacia nosotros. Nosotros nos levantamos por la mañana y decimos: mira, ya se ha hecho de día, lo cual es un absurdo, porque de día no podemos estar en el no día, o sea, de día siempre estamos en el día, ¿sabes? Es decir, el día contiene la oscuridad de la noche y contiene la claridad del día, pero asociamos, en este caso sería el bien, asociamos el día a la luz, ¿no?
Hay un proverbio taoísta que dice el día empieza a mediodía, es decir, son consustanciales. Ese emblema que es el taijitsu, ese yin y yang que hablaba Mónica, es decir, el mal contiene el bien y el bien contiene el mal. Cuando estás haciendo el bien, el mal ya está dentro. Tuvimos aquí a Eugenio Trías, a nuestro añorado Eugenio Trías, y él hablaba de la belleza y lo siniestro en esos límites. Decía que lo siniestro es condición y límite de lo bello. ¿Está de acuerdo, Luis? ¿Que cuando haces el bien, el mal ya está dentro? Sí, absolutamente. Yo creo que, vamos a ver, Freud, que tenía ya en su vejez, digamos, un profundo conocimiento de la condición humana, en 1932, Albert Einstein le pregunta a Freud y a una gran cantidad de otros intelectuales del mundo qué se puede hacer para evitar una próxima guerra, a 7 años del comienzo de la Segunda. Y Freud le contesta con un texto que se llama ¿Por qué la guerra?, donde, entre otras cosas, plantea que no se puede acabar con el mal. Yo diría tampoco con la violencia. Yo creo que el mal está ontológicamente inscrito en la condición humana. Pero ahí hay un determinismo muy... No, yo creo que no es un determinismo. Yo creo que el psicoanálisis es o propone una teoría materialista del sujeto. Por eso no habla de la naturaleza humana, sino de la condición humana. Porque desde el momento que el sujeto habla, deja de pertenecer al orden natural. Entonces, se incorpora a la cultura, y al incorporarse a la cultura, y a través del lenguaje, pues entonces, en sí mismo lleva también una parte, digamos así, mala. Por eso el axioma kantiano, o incluso el amar al prójimo como a ti mismo de la Biblia, yo creo que son axiomas de imposibilidad. No se puede amar al otro como a uno mismo. ¿Por qué? Primero, porque no todo el mundo merece ser amado. Eso me parece muy obvio. No todo el mundo merece ser amado. Luego, porque si uno ama a todo el resto del mundo, le sustrae amor a aquellos que realmente lo merecen. Entonces hay una presunción de maldad, igual que hay una presunción de inocencia cuando se condena a alguien. O sea, no todo el mundo merece ser amado porque no todo el mundo... Hay canallas que no merecen ser amados y hay otras personas que sí se merecen nuestro amor, nuestro afecto. Yo creo que cuando digo que el axioma kantiano es un axioma de imposibilidad, o sea, convierte tu acción en algo de tal modo que pueda ser o que pueda valer como una ley universal. Va en la misma línea del amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, Mónica, ¿el mal es inevitable? ¿El mal es justificable? Bueno, yo creo que todo el mundo merece nuestra compasión. Yo ahí estoy un poco en desacuerdo. Creo que el amor y la compasión puede transformar a las personas. Hay muchas personas que han tenido acciones muy macabras o violentas o agresivas, y el amor les ha transformado porque nunca han tenido a nadie que les haya amado. Y entonces parte de haber llegado a esas consecuencias es porque ha habido unas causas y una educación que es lo que han visto en casa, por ejemplo, en sus entornos. Entonces, bueno, yo ahí matizaría. Y otra de las cosas, para mí, la causa principal está en la separación, en creernos separados de los otros, en creernos que estamos del lado y del bando de los buenos. Este es el gran problema. Cuando señalamos a los otros como malos, como poco adecuados, como inferiores, entonces nos permitimos llegar a la violencia, a todo acto de terror, porque detrás hay miedo, porque detrás hay odio, porque están los otros y nosotros, los buenos y los malos. Entonces, para mí el camino es que no haya esa diferencia entre el lado y el bando de los buenos y de los malos. No existe tal. Hay una cuestión, y es que el mal es tanto irracional como racional. Uno puede apelar al mal, pues es que es mi parte que no he podido sujetar, o la parte racional con toda la intención, ¿no? El mal en sí mismo es irracional, de hecho podría ser otra manera de definirlo. O sea, el mal es aquello que no entra dentro de la razón, aunque luego se ha visto perfectamente que a través de la razón se puede ejercer el mal con una habilidad tremenda, que esa es, digamos, la segunda gran crisis. O sea, la primera gran crisis, digamos, de la verdad absoluta la apuntaba Luis con la teodicea de Leibniz. En 1755 se produce un terremoto en Lisboa que arrasa con entre 50.000 y 100.000 personas. 40 años antes, en 1710, Leibniz había escrito la Teodicea y había dicho que este era el mejor de los mundos posibles. O sea, que el mundo que estábamos viviendo era el mejor de los mundos posibles. Como mal menor.
¿Cómo? Porque veíamos solo el detalle, o sea, no éramos capaces de alejarnos lo suficiente como para ver que había un plan, una existencia divina, en el que las cosas malas sucedían para producir un bien mayor. Esta, digamos, es la idea central muy simplificada de lo que es la teología natural, el explicar por qué el mal obra habiendo una entidad superior como es Dios, que tiene que ser bueno y omnipotente. Inmediatamente, en 1759, unos años después, Voltaire, la Ilustración, escribe el Cándido, burlándose, digamos, de esta concepción, después de ver lo que ha pasado en el terremoto de Lisboa. Y se plantea esa irresoluble duda teológica. Es decir, o Dios es bueno, o Dios no es omnipotente. O sea, o Dios es una persona que hace el bien y si quiere hacer el bien no puede controlarlo todo, por lo tanto no es omnipotente. Esta es una primera gran crisis teológica. Es decir, porque el mal, insistimos, el mal se hace, pero sobre todo el mal es. O sea, el mal como mal es, existe, es. Luego se puede ejercer, pero existe. Y luego hay una segunda crisis, digamos, de absolutos, que es cuando ese imperio, digamos, de la razón, que se inicia con la Ilustración, produce Auschwitz. Claro. Y entonces ahí sucede algo maravilloso, que es, digamos, la mayor puesta en escena que puede hacer, la mayor creación que hemos hecho los seres humanos, que es el estar ético, no el estar moral, que es un poco lo que apuntaba Mónica. La moral está muy bien cuando el mal, existiendo, no se manifiesta. La moral como código de circulación que se manifiesta en costumbre, es decir, niño, no te toques el pajarito cuando haya gente, no mires a la vecina del tal y que cual. ¿Sabes? Cuando está, pero no se manifiesta, la moral es estupenda, es magnífica. Quiero decirte, dice, oiga, no hay que hacer esto para no provocar el mal, estupendo. Pero cuando está el mal, lo único que existe, o sea, después de Auschwitz, es el ser humano haciendo ética. O sea, el ser humano que no tiene reglas de comportamiento ninguno y, sin embargo, pudiendo elegir, hace el bien. Luis. Quiero aclarar que yo no sostengo una posición maniquea, buenos de un lado, malos del otro. Yo creo que la palabra griega kakón expresa muy bien lo que quería decir los griegos con kakón, era lo malo que cada uno llevamos dentro. Lo cual no significa que tenga que manifestarse necesariamente, obviamente. Como bien dice Jorge, ¿existe el mal? Sí. ¿Se puede acabar con el mal? No. ¿Con la violencia? Tampoco. ¿Hay que resignarse? No. Por supuesto que no. Para eso nos damos normas morales, jurídicas, éticas, y nos asociamos con los buenos, lo cual no garantiza que una asociación de buenos pueda acabar con los malos, no. Pero hay que combatir, por supuesto que sí. Jorge Semprún, en un artículo extraordinario que hablaba justamente de lo que Mónica ha citado como el fanatismo, la intolerancia, justamente señalaba que en el campo de concentración él encontró los dos extremos de los que hablaba André Malraux, entre la fraternidad y el horror del campo de concentración. El mal absoluto, el mal radical en términos kantianos de un lado y la fraternidad por el otro. Por oposición, ¿no? Por oposición y frente a los verdugos, frente a la representación del mal que eran los nacionalsocialistas, los verdugos, los prisioneros deportados, como le llama Semprún, luchando por sobrevivir, confraternizando en el campo, digamos, eran lo que sería la representación del bien. Pero volviendo al tema del fanatismo, el que habla en nombre de una verdad absoluta está a un paso de convertirse en un criminal. Sí, sí. Hay un texto de un escritor checo que se llama Jaroslav Hasek, que se llama Las aventuras del valeroso soldado Schweik, que habla de la experiencia del autor en la Primera Guerra Mundial, de la que ahora vamos a cumplir el centenario del comienzo, y le pone en boca del personaje: el día en que todos los hombres se dediquen a hacer el bien, empezarán a matarse unos a otros sin... Menudo panorama. Volvamos al presente. Ahora, ¿ha cambiado la percepción del mal en esta época? ¿En la época en la que vivimos? La percepción, si me dejáis, la percepción ha cambiado. O sea, lo que el mal ha hecho sobre todo es que cambiemos, digamos, eso que decíamos, ¿no? O sea, estas crisis, digamos, y que estemos viviendo ya desde finales del 19 esa especie de vacío sobre la verdad absoluta. Precisamente por esto que apunta Luis, porque sabemos que la verdad absoluta es lo que provoca el mal. No hay ningún mal genérico, limpio, en el sentido de fuera de su forma, que no se apoye, digamos, en una verdad absoluta, en una certeza
que no tiene su opuesto. Sobre todo lo que hemos dicho que el mal es, pero el mal se expresa. La percepción de esa percepción, de esa expresión, es lo que ha variado enormemente. Ahora nos fascina el mal. O sea, no hay obra teatral, no hay obra de teatro, no hay obra plástica que no contenga en sí mismo el mal. Decía Bataille, dice, cuanto mayor es la belleza, más profunda es la mancha. O sea, esa percepción la tenemos. O sea, nos fascina... ¿La mancha de? La mancha. O sea, mayor es el mal. O sea, cuando más algo te atrae tu belleza, ese es el concepto que Kant hablaba de lo sublime. O sea, lo sublime es esa belleza que te cautiva porque está impregnada de mal, o sea, porque apesta a mal. Y te lleva, es el abismo, es la querencia a mirar para abajo y decir, coño, por aquí me puedo precipitar. Mónica se está riendo. No se está riendo, está sonriendo, que no es lo mismo, ¿no? A ver. Pero yo creo que la finalidad de esto, o sea, la finalidad que no creo yo que a un chaval centroafricano le fascinaran las películas que a nosotros nos fascinan. Porque él tiene la experiencia del mal. Nosotros queremos reducir el mal a la estética del mal, a la imagen, al encuadrarlo, al intentar categorizarlo, hacer del mal algo cerrado. Es una forma de sublimar. Claro. Sí, de sublimar. Pero yo vuelvo otra vez que al final al que es un poco la separación. Lo que nos lleva al mal, a la acción del mal, es la separación. Si nosotros no consideramos que somos una web en la que estamos todos interrelacionados y que todas las causas tienen un efecto y todos los efectos tienen unas causas, es ahí donde falla. Porque si no nos damos cuenta que todo deja una huella, no llegamos, si viéramos que todo deja una huella y viéramos el efecto inmediato de todo lo que estamos haciendo, las consecuencias, muchas cosas no las haríamos. Entonces pensamos que es que podemos salir, bueno, pues sin pagar ningún precio de cualquier acción. Esto por una parte. Y por otra, esa verdad absoluta se puede traducir de muchas maneras. De creerse el pueblo elegido, de creerse que somos el grupo que estamos por encima de los demás. Esa sensación de superioridad moral es la que lleva a la acción del mal. Si no hubiera esa sensación de inferiores y superiores, de buenos y malos, de los que son los rectos y los que no son rectos, no llegaríamos ahí. Pero de ninguna manera, porque no daríamos los primeros pasos. Einstein, que tú antes lo citabas, Luis, Einstein decía, hay maldad en el mundo, y dice, las cosas están tan mal no porque haya maldad en el mundo, sino porque los buenos no hacen nada por evitarlo. Hay otra cosa que a mí me gustaría insistir, dice, no hay nada, perdona Luis, no hay, la fractura del brazo de un niño no lo justifica nada. No lo justifica ni un paraíso, ni una sociedad utópica, ni nada de nada, absolutamente nada. O sea, esto que hablamos al principio de la duplicidad de lo real. Es decir, este concepto de decir, hay algo donde todo está bien, hay algo donde podemos aspirar, hay una idea, esto platónico de la idea, aquello donde el mal no habita dentro del bien, que no es lo que nos encontramos aquí, y entonces duplicamos. Decimos, no, esto es una mala copia, esto es una burda copia, ¿no? Otra cosa que quiero decir que creo que es importante, entre el piadoso, es decir, el que se distrae con este duplicado, el que vive sometido a la moral, incapaz de ejercer la ética porque no ha vivido la experiencia del mal, se ha recogido, se ha refugiado inmediatamente en el orden moral. Y el sádico, ambos comparten la distancia con lo humano, o sea, le falta ese principio de empatía y la obediencia al deber. O sea, los dos obedecen a un orden moral. Luis, casi para terminar. Sí, extra ecclesiam nulla salus, decía el axioma del cristianismo, y en nombre de ese axioma, yo hablo en nombre de la verdad, fuera de la iglesia no hay salvación, se mandaba a la gente a la hoguera. Eso es el fanatismo. Y efectivamente, retomo tu comentario, Platón era el que decía, la diferencia entre la gente buena y la mala es que los buenos se limitan a imaginar lo que los malos llevan a la práctica. Claro, porque son piadosos, porque se acogen, o sea, siguen las normas que les han dictado, pero no son capaces de actuar éticamente. Jorge, tengo que ser mala y cortarte. Córtame. Ponemos aquí el punto final a todas estas reflexiones. Como siempre, muchísimas gracias. Nada, es un placer gracias por la haberles tenido aquí. hospitalidad.